Madre mía, madre mía, madre mía. Familia, tremenda sesión de clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, donde ha habido sorpresas por todos lados. Sorpresas por arriba, sorpresas por abajo, sorpresas por la zona media. Lando Norris, otra vez, tremendo tortazo que se ha dado, lo veremos, las caras de McLaren no daban crédito, como tampoco se daba crédito que otra vez Doohan cayera P17 cuando su compañero de equipo Gasly le enseña la zanahoria, se la quita y luego se mete en Q3. Obviamente no son buenos momentos para un Doohan que sin duda necesitan reflexionar en Alpine qué está pasando. Muchos decían que esta podía ser su última oportunidad. Atentos a vídeos de Sport Maniáticos que comentaremos cosas. Y grande Carlos Sainz, un Carlos Sainz que lo ha hecho muy bien, se ha colado en una Q3 fantásticamente bien, por delante incluso de coches que no tendría que estar por delante. Carlos Sainz se reivindica, vamos para adelante con uno de los mejores resúmenes que verás del qualifying del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, quédate y disfruta y pega un mega like así de grande, esta vez por Oscar Piastri. Qué grande, me ha parecido increíble el témpano de lleno, el nuevo Kimi Raikkonen, el nuevo Iceman, que controla todo. El que no controla, Lando Norris, y el que destaca una vez más cuando no tiene que hacerlo, Max Verstappen. Y mi pregunta es, ¿vamos a ver un mundial entre Verstappen y Piastri en vez de entre Norris y Piastri con el cochazo que tienen? No nos adelantemos porque aquí puede pasar absolutamente de todo. Lo que está claro es que ha sido una sesión de clasificación increíble, como ha sufrido también Hadjar chocándose contra el muro. Una sesión que venía de otra sesión complicada, por ejemplo, para Doohan, ¿no? Un Doohan que ya hemos visto que se ha quedado P17. Ha sido una actuación que no ha sido del todo sencilla, lo teníamos todo traqueado, obviamente, con todas las cámaras en Sport Maniático. Fijaros el primer intento pronto, ¿no? De Gasly y de Doohan, 29-0, 29-1. Doohan estaba conduciendo muy rápidamente, hay que decirlo, que se estaba acercando incluso a Gasly, o más bien dicho, Gasly le estaba enseñando la zanahoria, ¿no? Aquí veíamos en la primera vuelta de Norris 8 décimas de ventaja sobre Albon, comenzaban a apretar en la Q1, ya veis que los McLaren tienen un coche bastante superior. Y fijaros a Alonso haciendo lo imposible, quinta posición, 28-9 también, como Gasly, increíble cuando Verstappen se colocaba segundo, un poco lejos aún de los McLaren, y Russell se colocaba tercero. Una clasificación, llegaba la noche a Arabia Saudí y llegaba el espectáculo. Fijaros que nos encontrábamos cómo mejoraba también Doohan, que estaba en decimotercera posición, mejora el tiempo por vuelta 3 décimas y se coloca 28-8, décima posición. Llega Gasly y fijaros, 28-8 también, décimo segundo, 8-9-2, 8-5-3, por lo tanto, Gasly se queda un poquito por detrás de Doohan. Aquí podéis ver, Doohan decimoquinto, Gasly decimoséptimo. Alberto, es que Doohan es más rápido que Gasly. No, amigo, llevo diciéndolo muchas semanas. Es la zanahoria. Aquí le enseña la zanahoria y luego se la quita. Si no, fíjate que ahora va a venir otra vez. De mientras, Hadjar toca muro y le dice a boxes, por favor, miradme esto, porque creo que he reventado el coche contra el muro, ¿no? En ese momento, en boxes le dicen, vente, no podemos hacer nada, lo miramos, pero fijaros aquí el golpetazo que se pega, y dice que ha dado en el muro. Fijaros, así se veía, ¡pam!, un toquecito leve, pero cuidado porque esos toquecitos leves, fijaros, por ejemplo, lo caros que le salieron a Tsunoda en el día de ayer. Tsunoda, que está teniendo un fin de semana un poco complicado, se ha quedado algo lejos de su compañero de equipo, pero ahora lo veremos. Volvía a mejorar. ¿Quién? Alonso, malgastando otro juego de neumáticos. Le pasa mucho a Fernando Alonso, que tiene que malgastar juegos demasiado prematuramente y luego se queda sin. Y fijaros el detalle de Gasly. Gasly se le quedan las mantas puestas y va con tanta prisa por ir detrás de Doohan. Dice, esto no puede ser, que fijaros que se sale hasta con las mantas, familia, diciendo, no, 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 ¿cómo que Doohan está por delante? Que es la zanahoria, pero tampoco tanta zanahoria. Y fíjate que se ha llevado hasta el huerto por delante directamente. Doohan, cálmate, que hasta pasaba el Red Bull por ahí, que dice, a ver, Gasly, vamos a calmarnos, que la cosa no está para liarla, ¿no? Pues fijaros con qué prisa salía Gasly. Obviamente sabía que se la estaba jugando y que tenía que pasar por... Uy, madre mía, y menos mal
menos mal que tenía la manta, porque si no se estampa con el Red Bull, ¿no? Mucha tensión había en el box del equipo Alpine, porque obviamente estaban fuera, ¿no? Fijaros, aquí Duhan estaba 13º, pero iba a bajar con la vuelta rápida que hacía de última hora, pero estaba fuera, y Gasly estaba 18 en ese momento. Habían prisas y venía Duhan, y aparte de darle un rebufo a Antonelli, se colocaba 13º por delante de Hadjar, muy poquito y un tiempo insuficiente, obviamente. Gasly, que ya le ha enseñado la zanahoria y ahora es el momento clave, entonces tiene que enseñar su ritmo. Fijaros lo que hace. Como siempre, decimos en Sport Maniáticos, le quita la zanahoria 3 décimas. Fijaros que se coloca a 0,643 y Duhan ya está P16. Qué ironía, ¿no? De la vida, que Gasly es el que saca a Duhan de la Q1, pero no iba a ser suficiente porque obviamente tenía que caer más posiciones. Fernando Alonso abortaba, ya estaba clasificado y al menos salvaba esa parte del neumático, que entiendo que ese la ha usado en Q2, pero en Q3 ya no. Y digo que no es suficiente porque fijaros que Stroll también iba a caer, 16, no era suficiente, pero sí para pasar a Duhan y para hacer aún más grave un poquito lo de Duhan y lo de Alpine, ¿no? No sabemos hasta qué punto todo esto se puede aguantar cuando tienes un piloto en P9, ha quedado Gasly, o P8, P17 Duhan. La vuelta no ha sido nada que digas, oye, pues mira, se ha estampado o ha tenido mucha sobreconducción. No, lo ha intentado. No tenía ritmo. Obviamente él se pensaba que tenía ritmo porque estaba a ritmo de Gasly, pero simplemente era el efecto óptico de la zanahoria que le estaba poniendo Gasly y ahí se ha quedado todo, ¿no? Fijaros que os pongo un trozo de la vuelta de Duhan, donde Duhan no comete fallos, por decirlo de alguna manera, pero no es suficiente el ritmo que lleva en absoluto para conseguir exprimir al máximo este Alpine, que tiene posibilidad de exprimirse, ¿no? Lo estamos viendo con Gasly, como continuamente lo mete en Q3, no en Q2, sino en Q3, ahora lo veréis, y Duhan con una vuelta aparentemente limpia se queda fuera. Fíjate que ahí incluso aprovechando los pianos, pero no, obviamente esto no es suficiente y desde Alpine se debería de comenzar a mirar última curva del circuito. Fijaros que incluso apura la pared, pero hay una gran diferencia entre él y entre Gasly, ¿no? La diferencia es clara. Fijaros, habéis visto cómo ha apurado la última curva, ¿no? Pues fijaros cómo Gasly, mirad, a 4 ruedas, ¿eh? Una auténtica, absoluta locura, ¿eh? Fijaros, Gasly, habéis visto cómo ha pasado Duhan, ha pasado bien, ha pasado rápido, ha pasado cerca, close to the wall, como dice la Fórmula 1, pero mira qué apurada se mete Gasly, tanto aquí, está a punto de tocar, pero fijaros qué giro, ¿veis? Giro fuertísimo, fuertísimo, ahí se te puede ir el coche fácilmente, pero él tiene el dominio perfecto, claro, clave del ángulo en el que puede girar el Alpine. Entonces lo gira perfecto y fijaros, es que doble, ahora lo vais a ver, doble, ¿eh? O sea, no impacta por lo mínimo. Y es que se está jugando el pase, aunque haya pasado a Q3, Gasly tiene que hacer vueltas perfectas. ¿Veis? Increíble. Increíble. Lo decían también en DAZN España. Gasly, obviamente, ya lo sabemos, es un pilotazo, pero igual que Albon y, bueno, pues Duhan P17 en ese momento, Gasly P10 y Verstappen ya se comenzaba a enseñar, fijaros, P1 por delante de Norris y Piastri, que aún se escondía. Al Piastri le gustan las zanahorias también, yo creo. De golpe veníamos a la Q2, venía Verstappen, se colocaba en primera posición por delante de Piastri y Leclerc se colocaba cuarto. Fijaros el detalle, solo 2 décimas por delante de Carlos Sainz, que lo ha hecho muy bien durante toda la sesión. Aquí está quinto por delante de Albon. Está Albon octavo, fijaros qué locura. También lo ha hecho muy bien, por ejemplo, Birman. Y en este momento Norris cabalgaba la primera posición. Un pique tremendo entre Verstappen, Norris y Piastri. Otra vez veíamos una cosa que pasaba en el pasado y en teoría preocupa a Red Bull. Y tenemos que ver qué pasa, ¿no? Tsunoda sexto a 6 décimas, de momento. Sainz, vueltón otra vez. Se colocaba a casi tiempos de los Mercedes. 28-0, 27-8 prácticamente. Antonelli, sexta posición para un Carlos Sainz que se aseguraba entrar. También Gasly hacía el vueltón. Fijaros aquí cómo se colocaba octavo. Y Alonso no podía, lo hacía con usadas. Obviamente con usadas no puedes hacer absolutamente nada. Y bueno, ya veíamos que Alonso había pasado a Q2, que al menos había hecho más que Duhan, por decirlo de alguna manera, con un coche, por ejemplo. Ya veis que si Alonso ahora mismo le das un Alpine o a otra persona argentina le das un Alpine,
quién sabe lo que podría pasar, ¿no? Lo que ha pasado con Duhan está claro. Fijaros la cara con la que salía Duhan, completamente desubicado, ¿eh? Fijaros, miraba la cámara y decía que no con la cabeza, ¿veis? Dice no, no. El que también decía no el otro día era Briatore cuando pasaba él por la meta, ¿no? Se está poniendo caliente la cosa, sabemos la guerra que hay en Alpine entre Oliver Oaks, Briatore, Colapinto, madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Podríamos resumirlo con un madre mía la situación que se está viviendo en Alpine con un coche capaz de que si se despistan dos o tres haces un podio, pero P17 para Duhan. No hay mejora, insisto, desde el Gran Premio de Abu Dhabi prácticamente. Bueno, a ver, no ha quedado último, ¿no? O ha quedado último, creo que no, pero bueno. Así finalizaba la Q2 con nada más y nada menos que Fernando Alonso fuera. Albon se quedaba 11, Lawson 12, Alonso 13, Hadjar 14, Birman 15, ya no ha podido hacer más machada, pero bueno, ha superado a su compañero de equipo, no está nada mal para el piloto inglés. Y fijaros, Hamilton que se queda al borde, como Gasly también, pero Hamilton con un Ferrari mordiendo polvo, ya no solo de Gasly. Una posición más adelante está Carlos Sainz. Madre mía, madre mía, madre mía, cómo venían las cosas, ¿no? Y así directamente nos íbamos a ir a una Q3 que comenzaba con sorpresa. Con, fijaros, el 27.560 que hay ahí es el tiempo, el único que ha podido pasar por línea de meta, que ha sido Piastri, porque Norris se ha estampado y tremendo tortazo, ¿no? Nos hemos incluso asustado, muchos pilotos se han asustado, ahora lo veréis, Verstappen y Piastri. Y la verdad que nadie se esperaba que Norris no pudiera hacer una buena actuación, consiguieron hacer un buen qualifying, etcétera, con el cochazo que tiene. Fijaros que ha apurado en todo momento Lando con un McLaren que, fijaros, a manos de Piastri en este circuito va mucho más tranquilo y mira, es que se le va a la entrada del piano al principio y ya eso provoca el desastre, el caos. Le hace como un botecito, fijaros, ahí, ¿veis? Ya, ahí no se ve, pero ahí ya va con el bote, ahí, ¡pam! Y directamente se queda con el coche en el aire y la levitación no le fue bien, ¿no? Eso que Duhan aún no tiene y todos los otros coches sí, porque claro, como Duhan degradó en la última carrera, según algunos, y los otros no decían nada, los otros levitan, y fijaros ahí cómo se ve claro que se le va, ya es un pasajero, por mucho que mueve el volante, ya no puede, explota el neumático, si te fijas, es hasta gracioso, explota el neumático y lo primero, obviamente, que se le pregunta es, Lando, ¿estás bien? Y Lando contesta, sí, estoy bien. Y luego él se autocritica insultándose, ¿vale? No creo que tenga que hacer eso, lo que tiene que hacer es fortalecerse, tanto mentalmente como físicamente, espiritualmente, no lo sé lo que tienes que hacer, Norris, pero por favor, es que llevamos semanas diciendo, métele ganas a este mundial y ahora esto, Norris, no puede ser. Fijaros que incluso ya sus propios compañeros, aquí vemos a Verstappen que pasa por al lado y dice, oye, pero está bien, y el ingeniero Lambiase le dice, yo creo que sí, y eso es lo que han reportado, creo que decían, y fijaros, este es el momento donde pasa Verstappen, sale Norris del coche, y Piastri también, fijaros, derrite el hielo un poco para decir, ¿está bien Lando? ¿Vale? Bueno, le dicen, Lando se ha chocado, pasa por ahí y dice, ¿está él bien? Y dice, sí, está bien. Así que muy buen compañerismo, tanto de Verstappen como de Piastri sobre el accidente de Lando Norris. En ese momento, Piastri ya tenía la primera posición, pero le iba a superar en una vuelta anterior a Verstappen y Russell. Y después es este momento donde Piastri se vuelve a alzar con la primera posición, una qualifying, ya os digo, que ha sido absolutamente de locos. Y en último momento Verstappen iba a venir a quitarle la pole a Piastri por 0.10, absolutamente una locura. A 0.11.3 se queda otra vez Russell haciendo una magnífica actuación. De la nada sale, de donde no sale es el Ferrari. Ya no Leclerc, que se queda a 3,76 décimas, que bueno, podríamos decir que es medio aceptable, sino que Hamilton se queda a 9 décimas. Fijaros, 6 décimas por detrás, es una locura de Leclerc. Y ya no os digo la locura de Tsunoda, ¿no? A 9 décimas de Max Verstappen. No parece, era un espejismo, que el japonés pueda estar al ritmo de Verstappen, ¿no? Gasly, excelente, octava posición, por delante incluso del Williams, novena posición. Norris se queda P10, Albon será P11, y fijaros, en la lucha tan fuerte que tienen entre Alpine y Williams, están el 8, el 9,
el 10 está Norris, el 11 y luego el 17. Ese es un buen resumen que podríamos hacer de este qualifying que, como siempre, han habido ganadores y han habido perdedores. Verstappen, el ganador, vueltón increíble. Yo creo que a Tsunoda no se le puede decir mucho por estar tan lejos de Verstappen. A ver, sí, porque son 9 décimas, pero vamos, si se llega a quedar a 3 décimas de Verstappen, hace la vuelta de su vida, porque Verstappen lo ha vuelto a hacer. Otra vez ha podido con todo, puede contra viento, marea, conspiraciones, puede absolutamente contra todo Verstappen y se queda segundo Piastri, que está feliz, ¿no? Feliz porque dice, oye, que mi compañero de equipo mira lo que le ha pasado. Pese a eso, se le ha escuchado calmado, muy tranquilo, la voz serena. Cuidado Piastri, que esto huele a campeón del mundo, porque Verstappen sí, las dotes las tiene, lo sabemos, lo que no tiene es el coche. Ya sabemos cómo están incluso Helmut Marko, la familia Verstappen, etcétera, pinchando a Red Bull diciendo espabilaros porque esto no puede ser, ¿no? Se pone emocionante el Mundial, grande Gasly salvando los muebles de Alpine, Antonelli, buena, fijaros que se ha quedado 4 décimas de Russell, pero es medio aceptable, y la lástima las pone Norris con el tortazo que se pega, lástima, y también la mala noticia, por otro lado, Alpine, sin duda Duhan tendrá que reflexionar, tendrán que pensar en Alpine, si de cara a la carrera, que no se puede adelantar mucho, necesita sobreconducir, necesita ir tranquilo, nada de las dos cosas le funciona, quizás lo que necesita es un poco de paz, sabemos que Duhan puede llegar a ser un pilotazo y necesita su tiempo, ¿no? Su tiempo de madurez, como ya lo ha tenido, por ejemplo, Franco Colapinto, ¿no? Colapinto está preparado para llegar y ayudar si es necesario, como él dijo, si no creen necesario en Alpine que se tenga que ayudar, pues nada, ya cogemos las maletas y nos vamos de viaje.